por YouTube con nosotros conectados, y a ustedes los privilegiados que están aquí cerquita de nosotros. Gloria a Dios. Vamos esta mañana a hablar acerca de cómo activar el ministerio. Tenemos un muchacho que nos está ayudando en Agua Azul, Casanare, y él estuvo ayudándonos en Pore, Casanare, fundando una iglesia. Antes de la pandemia, él tenía un grupo de personas que reunían un salón comunal. Estuve predicando en Pore. Pore es una ciudad pequeña, fue capital de Colombia unos 3 meses. De ahí partió la ruta libertadora por el páramo de Pisba hasta la zona donde está la batalla de Boyacá, y pasando ahí por el pantano de Vargas, toda esa historia. Pore es una capital es una ciudad que tiene ruinas españolas, y ahí tenemos una iglesia. Antes de la pandemia, Rubén estaba predicando el evangelio ahí, luchando. Fuimos y tenía un salón comunal lleno de personas. Estuvimos predicando ahí, pero en la pandemia tuvimos que entregar el salón comunal, y ahí estamos otra vez tratando de trabajar, levantar otra vez, porque usted sabe, casi 6, 7 meses sin reunirse, la gente toda nueva, pero Dios ha estado ayudándonos ahí. Como no tenemos, porque no nos volvieron a prestar el salón comunal, la alcaldesa nos pidió que hiciéramos una solicitud para darnos un lote. Hicimos la solicitud, vamos a ver si en estos días, este año o ya el año entrante, en los primeros, podemos tener un lote y vamos a levantar un templo para adorar al Señor. Esos son los milagros de la pandemia. Entonces trajimos al muchacho a Agua Azul para que nos ayudara ahí. ¿Y qué día estuve en Agua Azul apoyando a los hermanos? Usted sabe, de todas maneras, nosotros abrimos la iglesia en Agua Azul, y ahí estamos tratando porque se nos estaba inundando el local, y se pudieron un poco de cosas ahí con la pandemia y todo como abandonado, pero ahí luchando, estamos sacándola adelante. Entonces Rubén estaba, el domingo que fui a predicar allá, estaba Rubén hablando, estaba diciendo algo así, estaba diciendo que él había sido sostenido por el servicio. Entonces me pareció interesante la frase, sostenido por el servicio, porque yo creo que muchas personas están en la iglesia solamente por el servicio. Y si usted les quita el privilegio de servir en algo, ahí mismo se amargan y ya piensan que no sirven para nada y se amargan. Quiero decir que esa actitud no es buena, porque nosotros servimos a Dios, y la comunión con Dios es más importante. Pero yo sí creo que el servicio nos sostiene, nos ayuda a ser sostenidos. Es decir, entre más usted esté involucrado en el servicio, usted va a estar sostenido por Dios. Ahora, hay muchos ministerios que están apagados. Hay muchas personas que en la iglesia tienen dones para servir a Dios, pero están apagados, infructíferos, o quizás algunos muriendo espiritualmente. Muchos en la iglesia empezaron sirviendo y fueron apagando su ánimo y se quedaron ahí como hibernando. Mire, he podido ver personas que han estado en el servicio, pero las veo andando el tiempo, los veo que ya no quieren servir, con múltiples frustraciones, cosas que tuvieron por el camino, pero gente de corazón, de guerra. Y quiero hablarles precisamente a ustedes esta mañana de cómo activar su ministerio. Así que le tengo que pedir que me ponga atención. ¿Cómo activar su ministerio? Y vamos a leer para eso segunda de Timoteo, capítulo 1,
versículo 3 al 18. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 18. Vamos a leer esta porción de la Santa Biblia, que el Señor nos guíe, nos dé ciencia en esto. Vamos a leer. Dice el apóstol Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. Amén. Bien, hay aquí 6 puntos que yo quiero resaltar de cómo activar uno su ministerio. Dios no nos llamó a nosotros para que nosotros estemos frustrados o amargados o llenos de motivos y sentados ahí. No, Dios nos llamó a nosotros para servir. Usted ha sido llamado para servir. Yo fui a Tauramena y vi un árbol de papaya así, pero tenía una papayota grandísima. Pero miré otro árbol grande de papaya y no tenía papayas. Y entonces, ¿qué prefiere uno? El fruto. Usted mira el fruto y usted dice: mire esto. O sea, yo veo un milagro ahí, que un árbol tan pequeño tenga un fruto grande. Y a veces ve uno creyentes así. Los nuevos dan fruto y los viejos son grandes, y a veces están frustrados y llenos de cosas. ¿Qué me propongo hacer esta mañana? Que el Espíritu hable a su corazón para que usted avive su ministerio. En primer lugar, entonces, Pablo comienza recordándole a Timoteo su comienzo en la fe, sus antepasados. Fíjense lo que Pablo usa, versículo 3 y versículo 5. Mire lo que dice Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Ahora, cuando Pablo habla de los mayores, está hablando de sus antepasados en el judaísmo. O sea, Pablo está diciendo: mi familia sirvió a Dios, creyó a Dios. Y dice: y yo sirvo a ellos, a Dios, con limpia conciencia. Pero luego Pablo pasa a hablar de Timoteo. Entonces mire lo que le dice el versículo 5. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti.
Ahora, esto es muy interesante. La fe puede fingirse, la fe. Porque Pablo dice, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea que algunos pueden fingir la fe. Así que cuando Pablo habla de la limpia conciencia, en el versículo 3, está diciendo mi fe no es fingida. Y algunos hablan de la fe fingida, y nosotros pudiéramos predicar acerca de la fe fingida de algunas personas. Pero se trata de nosotros. Entonces Pablo dice a Timoteo su fe no fingida, pero dice la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hay algo interesante aquí, es que yo creo que la fe se hereda, y se hereda, por ejemplo, la salvación no. Su hijo tiene que convertirse a Cristo, mi familia tiene que convertirse a Cristo, conocer a Jesús. Pero la fe por el ejemplo sí se hereda. Acuérdese que hay un texto que dice: considerad su conducta e imitad su fe. Entonces la fe se hereda y se imita. Ahora los hijos ven en uno la fe, ven su debilidad, ven cómo usted sale de la crisis, ven su vida de oración. O sea, sus hijos ven en usted la fe, también la fe fingida la ven. Mire, mis hermanos, hay muchas personas que no han sabido manejar su vida de fe y pierden su familia, pierden sus hijos. Mire, todos somos débiles, nadie es perfecto aquí, somos salvos es por gracia, solo por gracia. Pero sí tenemos caminos que Dios nos ha dado para salir de nuestra debilidad. Yo tengo caminos, mi arrepentimiento, mi pedir perdón, mi corregir las cosas. Pero a veces fracasamos en el ejemplo. ¿Saben en dónde la gente ve mejor nuestra fe? En la iglesia. Falso. En la casa, verdadero. Es en la casa donde la gente ve mi fe. Entonces Pablo dice de Timoteo: Timoteo, recuerde su comienzo. Y le recuerda la fe no fingida que había en su abuela y en su madre. Y dice: y estoy seguro que también en ti. Así que para que usted active su ministerio, tiene que pensar de dónde Dios lo sacó. Yo tengo que pensar de dónde Dios me sacó. Dios me sacó del pecado, Dios me perdonó. Y cuando yo conocí a Jesús y Él me sacó de las tinieblas, yo decidí servirle. Y yo dije: Señor, yo te voy a servir. Yo recuerdo que un día contraté a un señor para que me hiciera un acarreo, un señor de una zorrita de esas antiguas. Entonces le hablé de Cristo y él se burló de mí y me dijo: yo he visto muchos muchachos como usted. Dijo: y después los veo descarriados. Yo le dije: pero no es el caso mío. Y hasta aquí, nunca se me olvida, hasta aquí he estado con el Señor. No me he descarriado. ¿Saben, mis hermanos? Recuerdo siempre mi pasado. Y recuerdo cómo Jesús quitó las cargas de mi corazón y me hizo una persona nueva. Y eso es un motivo para mi vida, para vivir y para servirle a Él y para predicar el Evangelio. Quiero pedirle a usted que piense en su pasado. Usted no puede olvidar de dónde Dios lo sacó, porque eso nos motiva a nosotros para ir adelante. Recuerde eso, su pasado. Segundo, Pablo dice a Timoteo que el ministerio tiende a enfriarse. Entonces Pablo le dice a Timoteo, versículo 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora, el ministerio tiende a enfriarse. La vida de servicio a Dios tiende a enfriarse. Mire, pero no se enfrían otras cosas. Yo pienso, ¿por qué no se nos enfrían a nosotros las ganas de comer?
o de trabajar, ¿no? Nosotros tenemos que levantarnos a trabajar, y sea que cambiemos de empleo o no, pero no se nos pueden enfriar las ganas, es nuestra responsabilidad. Pero a veces sí se nos enfría el deseo de servir a Dios, el ministerio. ¿Y sabe por qué? Porque eso es emocional, y porque es espíritu, y además porque no es obligación para usted. Pablo decía que para él era una obligación servir a Dios. Pablo dijo: ay de mí si no predicara el evangelio. Ay de mí. Está impreso en su alma. Pero cuando eso no se vuelve obligación para nosotros, cuando no está impreso en nuestra alma, cualquier cosa nos enfría el amor. Entonces Pablo dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Significa eso entonces avivar? Significa que usted tiene que echar aire a la hoguera, al fuego, echarle aire, soplar, que usted tiene que cuidar que el fuego se mantenga vivo. Entonces tiene que taparle para que el viento no lo apague, porque hay vientos a apagar el ministerio. Pero usted también tiene que traer leña y echar leña al fuego y acomodar la leña. Usted tiene que mantener su fuego avivado. Es lo que la Biblia dice, y lo dice de otras formas, lo dice de otras palabras. Por ejemplo, a Ageo Dios le manda a subir al monte y traer madera y edificar la casa. Mis hermanos, hay factores que enfrían el ministerio, o el servicio a Dios, y déjeme hablar de tres. Primero, el tiempo. A veces cuando nosotros llevamos mucho tiempo, se vuelve rutina nuestro servicio a Dios. Y hay gente que, si en el tiempo le va mal, piensa que si cambiando pudiera tener como un nuevo aire e irle mejor. El tiempo nos enfría porque se vuelve como una rutina el servicio. Pero otra cosa es los fracasos que tenemos. A veces servimos a Dios y no nos va bien, fracasamos. Y ese fracaso enfría nuestro servicio. Pensamos que no servimos, y como que no aprendemos a vivir aterrizados en la realidad de las cosas. Yo creo que a veces tenemos como una hipocresía en nosotros, y es que nos creemos muy perfectos y pensamos que no podemos fracasar en algo. Y si fracasamos, nos quedamos en el piso llorando, esperando. ¿Sabe? Escuché a un predicador decir alguna vez que Satanás no ataca el ministerio, porque el ministerio es de Dios. Que Satanás ataca el carácter de una persona y así destruye su ministerio. Entonces hay gente que cuando fracasa no quiere saber más de nada y tira todo y empieza a tirar todo. Pero esa no es la idea. El fracaso, según Rick Warren, no existe en la iglesia cristiana. Existe experimento. Y es bueno fracasar. Es bueno que usted vuelva a ceros, para que usted, con toda su experiencia y con todo lo que usted conoce, usted se levante. Eso es bueno. Mire, David, o mejor, cuando uno fracasa, uno es menospreciado por aquellos que están a sus anchas. David fue menospreciado por sus hermanos. Cuando David fue al frente de batalla, le dijeron a David: ¿a dónde están esas pocas ovejas en el desierto? Y David se fue a otro lado de la batalla. A veces le digo a algunos de mis pastores amigos, les digo: ¿a dónde están las pocas ovejas en el desierto? ¿Con quién las dejó? Pero David era un hombre de guerra. Mire, David pudo ser muchacho y no tener demasiados motivos de guerra, para ir a la guerra. Y alguien podría decir que porque tenía pocas ovejas era fracasado, pero David dijo a Saúl: yo maté un león y un oso, así que yo puedo. Y mire, cuando uno vuelve a ceros porque fracasó y está en ceros, a usted le queda el recuerdo de sus victorias, y usted puede decir: no importa, yo fracasé ayer, pero yo vencí al oso y yo vencí al león, y yo puedo, y Dios está conmigo. ¿Sabe cuál es el problema? Es que usted se quede postrado. Ese es el problema.
Porque entonces usted se queda postrado y entonces el fracaso se lo come. Pero hay otro factor que enfría el ministerio, que es el pecado, que trae acusación y que trae desánimo en las personas. Hermanos, mire, yo sé que Jesús quitó el pecado de nosotros. Él lo quitó. Una de las victorias cristianas es que usted tenga victoria sobre el pecado. Esclavo de nada, solo de Cristo. Ni de la pornografía, ni del internet, ni de los juegos, ni de ningún pecado. Usted nada, yo tengo mi victoria en Cristo. Soy esclavo de Jesús nada más. Porque el pecado trae acusación y un cristiano pierde autoridad. Mire, mucha gente ha caído en pecados vergonzosos y entonces su ministerio se enfrió. Ya no son los mismos. Entonces nosotros tenemos una batalla diaria, todos los días, y es contra el pecado, para mantener nuestra vida de santidad. Yo tengo una batalla diaria, porque tengo que tener comunión con mi esposa, todo el tiempo. Tengo esa batalla. Tengo una batalla contra mi carne propia, contra mi propia naturaleza, todo el tiempo batallo. Pablo dijo: golpeo mi cuerpo, no sea que habiendo sido un héroe para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Y existen muchos ministerios eliminados. Pero escúcheme, yo quiero hablar esta mañana de cómo activar el ministerio. O sea, la idea mía no es acusarlo, sino levantarlo. Y Dios, que es bueno, nos ha dado a nosotros caminos de cómo salir nosotros, cómo levantarnos y poder ser útiles otra vez, si es lo que se puede decir eso. Tercero, Pablo le dice a Timoteo que tenía que aprender a manejar sus emociones. Mira lo que Pablo dice en versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Escuche esto: aviva el fuego que está en ti, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Qué significa eso? Eso son emociones. Eso significa que una persona en el liderazgo tiene que aprender a manejar emociones. Primero, la cobardía es una emoción. Entonces, cuando usted se va para atrás, usted es un cobarde. Qué pena que se lo diga, ¿no? Pero me toca. No sea cobarde, hermano. Hablé con un pastor y le dije: pero si abren los supermercados, pero si abren todo, ¿por qué la iglesia va a ser la última que se abra? Deje el miedo. Y dijo: ¿cuál miedo? ¿Cuál miedo? Dije: deje el miedo. La cobardía, eso es una emoción. ¿Sabes? Los impíos dicen que toca hablar duro, así uno esté muriéndose de miedo. Y la Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. Y la Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que cuando usted tenga momentos de cobardía y sienta que las piernas le tiemblan y que quiere salir corriendo, diga: no, Señor, sujeto mi carne. Porque eso es una emoción que no lo puede gobernar a usted. Pero entonces Pablo dice: Dios no nos dio espíritu de cobardía. Cambia la emoción, sino de amor. El amor me impulsa a servir. De poder, tengo poder de Dios para sobreponerme a la cobardía. Y de dominio propio además. Es decir, puedo tener control sobre mi vida y controlar mis emociones. Mire, uno en el liderazgo recibe de las personas muchas cosas. ¿Sabe, hermanos? El apóstol Pablo dijo: porque por fe andamos, no por vista. No ande por la vista, ande por fe. Entonces usted va a aprender a manejar sus emociones. Mire, yo creo que cuando uno se deja enfriar por las emociones, entonces usted termina anulado. Mire, por lo menos hay aquí algunas emociones que hay que manejar, como por ejemplo la amargura, el resentimiento, la frustración. Mire, hermanos, hubo un tiempo en que yo
me amargué contra mis pastores de la Cruzada Cristiana. Me amargué porque no hacían lo que yo quería. Y cuando no hacen lo que uno quiere, uno se amarga. Mire los niños, así son mis nietos. Cuando quieren algo y no se lo doy, se amargan, empiezan a salirle lágrimas, y así. Entonces, de malas, llore. Pero cuando no hacen lo que yo quiero, entonces me amargo. Y hubo un tiempo en que yo me amargué. Pero un día el Espíritu me habló y me dijo: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y ese día yo me volví a convertir y dije: Señor, perdóname, porque la amargura me desconvirtió. Usted no se deje amargar, eso es una emoción. Usted no se deje anular, porque la amargura anula el espíritu, la cabeza lo bloquea. Usted no se deje llenar de resentimientos en su corazón. Y usted, mis hermanos, no se deje vivir en una vida de frustración. No, luche con eso. Esos son emociones. Y usted es un hombre espiritual, no un hombre emocional. Mire, los que andan en el espíritu no andan en la carne, en emociones. El espíritu es diferente a las emociones. Entonces Pablo le dice a Timoteo: mira, Timoteo, tienes que manejar las emociones. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es el espíritu que Él nos ha dado. Así que mediante el espíritu de Dios yo puedo vencer todas las emociones negativas y seguir adelante. Porque mire, cuando nosotros nos dejamos vencer de las emociones, estamos frustrados. Del pesimismo, del miedo, de la incredulidad, de todas esas cosas, y estamos frustrados. Así que, hermano, hay que aprender a manejar las emociones. Número 4. Pablo le dice a Timoteo, versículo 8 al 11, permítame leerlo. Él le dice: por tanto, escuche, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Déjelo ahí. Mire esto. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tienes que aprender a poner el rostro para las aflicciones. Aprenda a poner el rostro. Mire, hermanos, muchos de nosotros no queremos pasar aflicciones. ¿Quién quiere? Yo no quiero. Jesús mismo, nuestro Señor, no quería. Él le dijo a Dios: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No quiero las aflicciones, yo no las quiero. Pero existen, van a existir. Nada hay gratis en la vida. Estamos en medio de seres humanos, donde la Biblia dice: hierro con hierro se aguza. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a usar personas para pulirnos a nosotros. Pero sabe, usted y yo tenemos que aprender a que tenemos que poner el rostro a las aflicciones del ministerio con gozo y con gracias a Dios. Acuérdense que Jesús dijo, dice la Biblia en el Antiguo Testamento: di mi rostro a los que me mesaban la barba. Es decir, puse mi rostro para la aflicción. Mire, a veces no queremos pasar ningún tipo de aflicción. No lo queremos. ¿Sabe? Nosotros tenemos un proceso en la Cruzada Cristiana para que el pastor escale. Entonces toda persona que entra al ministerio no entra siendo pastor, entra siendo líder encargado de una obra, pastor encargado. Entonces todo el mundo le llama pastor y a la esposa le llama pastora, así no sean. Pero existe un proceso. Ese proceso dura aproximadamente 4 años. Tiene que estudiar, tiene que inventar un examen, tiene que dar fruto en la iglesia. Entonces un muchacho, pastor, resulta que ellos no pueden casar. Tiene que casar uno que tenga ya la credencial de pastor ordenado. Entonces un muchacho de esos encargado de la obra, que le está yendo bien, solicitó permiso para casar una pareja. Usted sabe, llega la gente a la iglesia y le dice a uno: ay, esto es el pastor más lindo, yo quiero que usted me case. Y uno se cree esos cuentos. Y entonces el muchacho solicitó permiso para casar y no le dieron permiso. Le dijeron: no, usted está en un proceso. Y entró en una depresión y se puso a llorar, y afligido y llorando.
Entonces yo le dije a una persona, esa es la vanagloria de hinchados por el ministerio, de estar hinchados por el ministerio. No, señor, tiene que pasar el proceso. ¿Saben? No queremos nosotros tener ningún tipo de aflicción. No queremos. Y si alguien habla mal de nosotros, y si la gente nos rechaza en la iglesia, y si la gente dice, qué orgulloso ese hermanito, ahí mismito nosotros ya nos echamos para atrás. No, tengo que poner mi rostro. Alguien dijo que si uno va caminando por el camino y le dicen burro, no ponga cuidado. Y si sigue caminando y otro le dice burro, adiós burro, no ponga cuidado. Pero si sigue caminando y le dicen burro, mírese los cascos, mírese los pies, tóquese las orejas. Toca aprender a poner el rostro. ¿Sabe? Pablo hace eso basado en dos cosas. Pablo le dice a Timoteo, recuerde el llamamiento que Dios le dio por gracia. Recuerde. Dios lo llamó a usted por gracia. Dios a usted le dio dones y talentos por gracia. Escuche eso, acuérdese, esos no son suyos. Dios los puso en usted. Amén, hermano. Recuerde eso. Pero Pablo también le dice a él, recuerde que Dios tiene un propósito en usted. Cumple el propósito de Dios y ponga su rostro en las aflicciones. Imagínese, si uno no pone el rostro en las aflicciones, entonces el diablo lo saca a uno rapiditico. ¿No sabe usted, hermanos, en estos años, en todos estos 40 años, cómo nos ha tocado a nosotros poner el rostro? Cuando yo empecé a ser pastor en Funza, Cundinamarca, yo apenas tenía 21 años y yo empecé a ser pastor porque me casé con mi esposa. Pero yo tenía un llamamiento, no vayan a creer que no. Y esos ancianos hermanos me menospreciaron todo el tiempo y empezaron a llamar a don Patricio Simes y a Guillermo Corson y a todos esos hasta que nos sacaron de Funza. Fui llevado a Fusagasugá. Allá los hermanitos me aceptaron. Fue un bálsamo para nosotros ellos. Pero una vez llegó un hombre a la iglesia, timbró y preguntó por el pastor. Yo miré el segundo piso y lo miré y dije, ya un momentico, y bajé. Cuando bajé me dijo, por favor, llámeme al pastor. Y yo le dije, yo soy. Y me dijo, ¿usted? Y me miró así. Y me dijo, ¿cuánto hace que es convertido? Y ya leyó la Biblia y empezó a interrogarme, me asustó. No dan un peso por mí. Pero yo puse mi rostro. Cuando yo empecé a ser pastor en Fusagasugá, el pastor anterior que yo reemplacé empezó a decirle a la gente, ese es un niño. Ese es un niño. A mí me ganó para Cristo tal, y empezó a nombrar todos sus mayores. Y yo, hermanos, entonces a mí me tocó decir que mi padre espiritual era Cristo. Ya no me quedaba más. Pero puse mi rostro y aquí estoy. Y estoy dispuesto a ponerlo todavía. No vayan a creer que no. Claro, lo pongo. Porque si nosotros no aprendemos a poner nuestro rostro a las aflicciones del ministerio, el diablo nos va a sacar rapidito. Acuérdese, Dios fue el que lo llamó a usted, no fue ningún ser humano. Mire, hay gente que se equivoca y piensa que uno da ministerios. Y digo, no, ¿cuál? Vaya, peleense eso con Dios. Yo tuve 3 hijos y hasta ahí pude, pero hermano, si yo tuviera una fábrica de pastores, había tenido 50 hijos. Pero no, yo no puedo. Es más, he tratado de poner algunas personas en el ministerio que me han hecho quedar mal. Pero he tenido otros buenos. Entonces, hermano, aquí estamos para poner nuestro rostro. Mire, cuando usted va a servir a Dios con la gente, con las personas,
créame que alguno va a decir cualquier cosa de usted. Van a mirarlo hasta cómo camina y van a decir: ese líder camina raro. ¿Pero qué? Siga caminando raro y siga adelante. Número 5. Pablo le dice a Timoteo, versículo 15, mire conmigo: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Estas dos personas abandonaron a Pablo. Y dice Pablo: todos los que están en Asia me abandonaron. Entonces, número 5, no mire a los que se quedan en el camino. No mire a quien lo traicione a usted. No mire usted porque a veces a los que servimos y a los que más servimos son los que nos traicionan. Jesús nuestro Señor mismo fue traicionado por Judas. Mire, no podemos evitar que nos dejen. No podemos evitar. Hay cosas que le quiebran a uno mucho el corazón, pero eso lo forma usted. Pero sí, a algunos se desaniman y pierden su ánimo, su motivación, porque otros se fueron atrás. Y es así. Acuérdense que Pablo dijo, el rey David dijo: no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Algunos van a desanimarse si otros se van atrás. Entonces yo no voy a mirar a los que me dejan, a los que me traicionan, porque a veces gastamos nosotros fuerzas, ánimo, optimismo en personas que nos abandonaron, que nos traicionaron, que supimos que hablaron mal de nosotros. Gastamos nuestro dinero en personas que podíamos echarles en cara. Una vez fui a una iglesia, me dijo un hermano: es que ustedes nunca nos han dado nada. Y lo dejé que hablar y le dije: ¿cómo, hermano? Le voy a echar en cara todas las cosas que hemos hecho. Y empecé a numerar. Les dije: nosotros no echamos en cara las cosas, pero vea, se las voy a enumerar. Pero tenemos gente así, que son nuestros hermanos, que oran al mismo Dios que nosotros, pero que fácilmente pueden traicionarnos a nosotros y dejarnos solos. A ver, entonces usted no tiene que atarse con los que lo traicionan. No. Usted tiene que tener un corazón fuerte y decir: no, yo voy adelante, yo sigo el camino, Dios está conmigo. Amén, hermanos. Hace un tiempo llegó a la iglesia una persona, una familia muy necesitada. Nosotros le ayudamos y empezamos a ayudarle, y le ayudamos, le recogimos ofrenda, le recogimos una cama, le ayudamos, le dimos. De pronto su hija se enfermó, se hinchó y se enfermó, y la mamá toda afanada que oráramos por ella. Hicimos 3 días de ayuno, ayunamos, oramos, la batallamos, y de pronto se perdió, no volvió más. Y nosotros: ¿qué pasó? Apareció como a los 6 meses, 7 meses, 8 meses con un niño. La hinchazón era que estaba embarazada. Y nosotros ayunamos 3 días para que el Señor la sanara. Dios, qué vergüenza. Dios podía responder nuestra oración. Nosotros quedamos frustrados que la gente no sea sincera y que nos ponga a orar y ayunar. Ahora yo digo: ¿y por qué Dios no nos lo reveló a nosotros? Y nosotros parecíamos unos tontos, pelándonos las rodillas, llorándole a Dios: Señor, ten misericordia de la hermanita. Y ella feliz, embarazada. Y qué frustración, no volvieron. Le dije: Dios, las manos se nos cayeron. Las manos se cayeron. No se ate con la gente que no es fiel. Pero mire el último punto, número 6: fortalézcase con los que son fieles. Mire lo que dice Pablo, y esto es muy interesante para mí. Versículo 16: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó
y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. No se ate con los que lo dejan y lo traicionan. No se ate con aquellos que usted ayudó y después le dieron una puñalada, si se puede decir así. Fortalézcase con los que son fieles. Esos son la bendición. Mire, hermano, Pablo habla de un señor llamado Onesíforo. Ahí verá si le pone un nombre de estos a un nieto suyo o a un hijo. Es buen nombre. Pero mire, él dice que esta persona hizo 3 cosas con Pablo. Primero, lo confortó su corazón, lo animó. Segundo, estaba con ellos, dice, me halló, me buscó solícitamente hasta que me halló. Y tercero, cuánto nos ayudó, tú lo sabes mejor, y los ayudó. Hermanos, Dios siempre se tendrá alguien que nos ayude y nos bendiga. Mire, he sido yo bendecido y he sido confortado por personas que yo menos esperé. Con los que yo esperé me quedé llorando, como cuando una mujer llora por un novio de esos que llaman platónico. Llora por ahí y no ve al otro que es fiel. Y así me pasó a mí a veces. Yo estaba desesperado por los platónicos, pero de pronto ahí estaban los fieles y me fortalecieron y me dijeron, tranquilo, yo estoy con usted. Ah, gloria a Dios. Y entonces el Espíritu volvió. Escúcheme, siempre habrán fieles, siempre habrá gente que está con usted. No se ate con los ingratos. No se ate, porque usted es el que pierde. Y mire, el ministerio se cae cuando nosotros ponemos los ojos en las personas. Hay un dicho que dice que a rey muerto, rey puesto. Y usted se muere, al otro día le nombran el rey y ya, se olvidaron. Pero Él no, Él es fiel con nosotros. Así que usted no se ate con los que lo dejan. Usted fortalézcase con los que son fieles. ¿Sabe? Yo creo que el Señor Jesús estaba en la cruz y no vio a nadie. No miró a sus discípulos. Él los estaba buscando. No los miró. Él miraba así y no vio. Pero vio a uno, vio a Juan y vio a su madre. Los vio de lejos. Pero cuando ya estaba más agonizando, los vio más cerca, que estaban ahí a los pies. Y se fortaleció. Hermano, a Dios es quien servimos. Él nos llamó a nosotros. Así que es su responsabilidad y mi responsabilidad mantener el fuego encendido, la leña, echarle leña y batallar contra las fuerzas que quieren venir a dañarnos y desanimarnos. Y le vamos a servir al Señor hasta que Él venga. ¿Qué dicen? Vamos a servirle hasta que Él venga. Amén. Póngase de pies, por favor. Y le voy a pedir que cierre sus ojos. Y vamos a orar en estas palabras que hemos escuchado. Vamos a orar. Yo le quiero pedir, si usted se acuerda que hay una parábola en Mateo que dice que se entregaron talentos y a uno se le dio un talento y a otro 2 y a otro 5, pero se dice que uno lo enterró y el otro lo multiplicó. Ese que lo enterró dijo: Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas lo que no sembraste. Aquí está el talento que me diste. Y el Señor lo miró y le dijo: sabías que era duro, debías de haber dado mi talento a los banqueros para que al venir yo a lo menos hubiese tenido intereses, hubiese tenido multiplicado el talento un poquito. Él dice: quíteselo y déselo al que tiene 10,
Porque el otro dijo: Señor, 5 me entregaste, aquí tengo otros 5, hay 10. Y el Señor le quitó al uno y se lo dio al otro y le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es esto, hermanos. No entierre su talento, no lo entierre, sírvale a Dios, no se deje atar, active su ministerio, échele fuego, actívelo. No servimos a los hombres, servimos a Dios. Cierre sus ojos, por favor, y diga: Señor, perdóname. Si ha habido pecado en usted que le cayó la boca y que le quitó su ánimo, pídele a Dios perdón, sea sincero. Si ha habido amarguras en su corazón y cosas, levántese de eso y diga: Señor, tú eres lo más importante. Yo no sirvo a los hombres, yo no sirvo a la carne. Señor, perdóname, perdónanos. Y aquí estamos para ir adelante en tu reino, en tus cosas, Señor. Gracias por esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.